buenas tardes a todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes 6:30, 7 de la noche. Pero el día de hoy me da mucho más gusto tener aquí un enlace con un gran amigo, un gran maestro, doctor en Derecho, maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro investigador, alguien que conoce perfectamente bien las leyes, nuestra Constitución. Y para nosotros es muy importante que nos oriente el doctor Gonzalo Armienta Hernández. Bienvenido, amigo. Hombre, muchas gracias a ti, querido amigo Toño, gracias por la presentación inmerecida, en realidad. Te agradezco mucho que me hayas invitado a este espacio que manejas, periodístico. Pues, Gonzalo, la verdad es que el ambiente en el Poder Judicial, en los tribunales, en las fiscalías, es un ambiente que no solamente nos preocupa a los ciudadanos, creo que también al presidente de la República. Hoy lo manifestó en Chihuahua, que siente lenta ese proceso de limpieza del Poder Judicial sobre todo, ¿no? Y bueno, pues tenemos a tal grado la complicación que el Tribunal Electoral Federal pues está ahorita prendido con alfileres, ¿no? No sé ni por dónde entrarle, si por el Poder Judicial o el Tribunal. Bueno, vamos por el Tribunal Estatal, el Federal Electoral. El Tribunal Federal Electoral. Sí, bueno, yo siento que de alguna manera la estructura del Tribunal Federal Electoral fue incorrecta, en razón de que los magistrados del propio Tribunal Federal Electoral los designan los partidos políticos. Ellos son los que designan, se ponen de acuerdo y obviamente las posiciones mayoritarias son las que prevalecen en cuanto a la designación de estos magistrados. Y ahorita pues se vio con mucha claridad cómo pues por una estrategia que yo lo veo del PAN, pues cambiaron al presidente y pusieron a una persona muy ligada a Calderón, que entre paréntesis pues trae un pleito casado, hablando coloquialmente, con el actual presidente de la República. Entonces no tenemos un tribunal electoral confiable. Debe de modificarse. Sí debe de haber un Instituto Nacional Electoral, evidentemente, que es el que valide las elecciones, porque pues debe de ser una entidad autónoma. Y también debe de haber un tribunal que ya desde un punto de vista jurisdiccional, formado por abogados, por estudiosos del derecho, decidan sobre las impugnaciones en contra de las resoluciones del Tribunal Federal Electoral, en contra del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, creo que debe de modificarse sobre todo la forma de quiénes son los que van a elegir a los integrantes también del Instituto Nacional y del Tribunal Federal Electoral. Muchas veces el presidente, y creo que ahí se excede, ha señalado que no sirve para nada. No, claro que sí sirve. Lo que está mal es su integración, es cómo se integra, quiénes los designan. Pero esas figuras son indispensables para mantener un régimen democrático en cualquier país del mundo. Oye, esta es una irregularidad el haber elegido al ministro Reyes Rodríguez Mondragón, que hace un momento subió a las redes una carta para decir que se hace a un lado y que se ordene internamente el interinato, no sé, ¿no? Mi pregunta es esto. Yo hice un comentario sin conocimiento del derecho
pero me parece muy extraño que ellos asuman los papeles de juez y parte, y no sé si ellos se hagan acreedores de una sanción penal. Pues tanto de una sanción penal no pienso, pero sí de una responsabilidad administrativa. Desde mi punto de vista, ellos deberían de renunciar evidentemente, pero no solamente renunciar, sino que se les aplique alguna sanción administrativa, pues relacionada con que ya no podrían continuar como magistrados en ninguna otra institución. Esa podría ser una figura que pudiera ser adecuada, porque una cuestión penal, yo soy muy partidario de que el derecho penal es la última ratio. Esto quiere decir que apenas en cosas excepcionales se debe de aplicar el derecho penal. Ahí no coincido mucho con el presidente, porque para el presidente todo debe de ser delitos graves. La corrupción es delito grave, sí se debe de atacar la corrupción, pero creo que el principio que nadie puede ser privado de su libertad sino mediante juicio previamente se rompe al momento de que haya delitos graves, porque nada más por una simple consignación de una autoridad como es la Fiscalía, ya se le interna en un reclusorio y aunque sea inocente, pues va a estar ahí algunos meses recluidos o años como ha sucedido. Entonces siento que las penas deben ser penas desde el punto de vista de privación de la libertad, deben de estar muy restringidas. Oye, ese es un tema que seguramente en esta semana va a agarrar el rumbo, porque de alguna manera pues tienen que acelerar su solución, porque tienen, creo, en sus manos todavía la elección del 2021, ¿no? Sí, ese es el problema, porque son magistrados que van a durar hasta la elección del 2021. Entonces se está viendo que son magistrados que tienen sus propios intereses, que se han unido en contra, y eso es evidente al quitar al presidente destituido, que se han unido para atacar al presidente de la República, claro, por consignas muy específicas y sobre todo por consignas panistas. Entonces, creo que antes del proceso, este tribunal debe de quedar sin efectos de que se haga una reforma constitucional, porque debe de ser una reforma constitucional. Sin embargo, hacer una reforma constitucional es muy complicado, como tú lo sabes, ¿no? Porque para hacer la reforma constitucional, pues se requiere unas 2/3 partes de los integrantes del Congreso, la mayoría de las entidades federativas, lo cual, pues la siguiente legislatura no tiene esas 2/3 partes. No sé si recuerdas cuando Miguel de la Madrid, pues estuvo en contra de la Suprema Corte, que había 21 ministros, sí, y mediante una reforma constitucional se modifica y corre a todos los ministros, pero en esa época pues el PRI era el que tenía la mayoría casi absoluta del Congreso, y eran los que los diputados y senadores seguían las órdenes e instrucciones del presidente de la República. Ahorita sí resulta muy complicado que se haga una reforma constitucional para reestructurar al Tribunal Electoral, que apenas con la reforma constitucional se podría reformar este Tribunal Electoral. Fíjate que la verdad es que comentaste algo hace un momento muy interesante. Un tanto se confabularon para ir con intereses políticos usando el esquema de justicia electoral, ¿no? Y eso se vuelve muy peligroso en estos momentos. Sí, es claro, ¿no? Porque hay una gran polaridad entre pues los que apoyan a López Obrador y los enemigos
de López Obrador, y los enemigos ahorita están metiendo todo el dinero, toda la carne al asador para limitar pues el poder que tiene el presidente, lo cual no está mal limitar el poder de un presidente, pero no con estrategias que son completamente pues antidemocráticas y que atentan contra lo que son la jurisdicción, que la jurisdicción quiere decir el derecho, y aquí lo que les interesa pues es atacar a la figura presidencial. Así es. Oye, bueno, esa es una parte del tema que yo quería que tratáramos, pero en general el ministro Arturo Saldívar constantemente ha estado esta semana hablando del gran problema de corrupción que enfrenta en el Poder Judicial. ¿De qué tamaño es, Gonzalo? Yo siento que sí, por ejemplo, el Tribunal Electoral, yo no creo que haya un problema de corrupción económica. Yo creo que es un problema político, fundamentalmente, ¿no? Acá ya no es político, es un problema de corrupción, pero de corrupción económica, pero bastante fuerte. Tenemos un poder judicial que en realidad, también exagera el presidente en decir que todo el poder judicial es corrupto. No es cierto. Hay jueces de distrito, hay magistrados que son ejemplo de honestidad. Yo conozco a muchos que son ejemplos y que son incorruptibles. Ganan bien y para ellos es un honor formar parte del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, también hay magistrados y jueces que son muy corruptos y que atienden a las decisiones de alguna parte que ofrezca más dinero. Entonces sí es cierto, hay una corrupción inmensa en los tribunales federales que se integran pues por la Suprema Corte. Yo no pienso que los ministros sean corruptos, sino pienso también que tienen sus propios intereses de clase económica, que pues el presidente de la República los ha atacado mucho en ese sentido, pero sí pienso que muchos magistrados de los colegiados sí reciben dádivas y dictan sentencias de acuerdo al mejor postor, igual que los jueces de distrito, pero no es como para decir que todo un poder judicial es corrupto, porque pues sí, hay asuntos en donde sí se ve esta corrupción, pero muchos de los asuntos, que creo que sí son la mayoría, pues son asuntos en donde se resuelve de una manera imparcial, porque las partes tampoco tendrían como para comprar jueces y magistrados en la mayoría de los casos, ¿no? Pero sí debe de haber una sacudida al Poder Judicial. Sin embargo, se hizo una reforma constitucional, como tú sabes, en donde hay alguna reestructuración del Poder Judicial de la Federación, aunque no es de fondo, ¿no? Es una reforma que hace un poquito más expedita en algunos casos la impartición de justicia. No tiene nada que ver con la corrupción esta reforma, y creo que exageró el presidente de la República también y el partido Morena cuando emitieron la ley orgánica del Poder Judicial, que fue en junio y julio de este año, y que en el artículo 13 transitorio, como todo el mundo ya lo sabe, que sigue las noticias, se señaló que el presidente del Supremo Tribunal, del Pleno, iba a durar 2 años más, o sea que se extendía su periodo supuestamente para instrumentar las reformas, lo cual pues es absurdo, porque las reformas no son tan de fondo ni son tan complicadas para instrumentarlas. Cualquier ministro de la Suprema Corte puede instrumentar esas reformas. Cualquier estudioso del derecho las podría instrumentar. No hay una gente superdotada como es Lelo de la Rea para instrumentar la reforma de ninguna manera. Creo que sí excedieron y fue un gran error haber puesto esto, porque las virtudes que sí tiene la reforma, una reforma que sí tiene virtudes, como te decía, en razón de que hace un poco más rápida la justicia,
Esas virtudes ya se hicieron a un lado y todo el mundo habla de los 2 años, que tampoco tienen gran importancia, ¿no? El hecho de que el ministro 2 años más dure como presidente tampoco es importante. Sin embargo, lo que el presidente de la República realmente ha querido, pues, es que la interlocución que tiene con la Suprema Corte, pues se haga con una persona, pues que se identifique a él como es el actual presidente. Pero parece ser que esto ya no se va a llevar a cabo. Creo que fue que la decisión de la Suprema Corte o del Pleno es conveniente en el sentido de que no dure los 2 años. No puede haber excepciones en este sentido porque la Constitución no permite este tipo de excepciones. Oye, sí, yo siento que era una manera de estarse jalando el estira y afloja con los partidos de oposición, y bueno, él quiso ganar esa, y no solamente no la ganó, la perdió, la acaba de perder con una buena decisión que se me hace de Arturo Saldívar, ¿eh? Y se demeritó, el problema real es que se demeritó la reforma, que es una reforma buena, es una reforma conveniente, y ya nadie habla de la reforma, sino de los 2 años del artículo 13 transitorio, que en realidad no tiene mayor importancia. Bueno, a lo mejor eso va a servir para que Arturo Saldívar, sin mucho ruido, aplique las normas que traen ahí y bueno, hagan una limpia más acelerada. Ese tema que acabas de tocar es muy relevante. La gente está cansada porque nunca ve el resultado de la justicia. O sea, no hay tal justicia rápida ni expedita. Eso es falso, o me equivoco. No, es totalmente falso. O sea, es cierto lo que tú estás diciendo. Lo que es la justicia pronta y expedita no existe. Pero eso no es por culpa de las leyes. Es por culpa de los impartidores de justicia, porque pues también la carga de trabajo o simplemente porque no son gentes que se pongan del lado del justiciable, que no entienden que una persona siendo inocente esté procesada y que a lo mejor esté en libertad bajo fianza, pero que tenga que ir cada mes o cada tiempo a firmar al reclusorio, que pues eso es también muy desgastante. Entonces, y peor para aquellas personas que están detenidas porque supuestamente cometieron un delito grave, y pues esto haga que si sale una sentencia absolutoria, pues haya en estado privado de la libertad por un tiempo que no deberían de estar privados. Pero todo esto es también por la falta de interés de los propios juzgadores, porque hay jueces que aunque no sean corruptos, vamos a poner que no reciban dinero por dictar una sentencia en un sentido o en otro, sí son gentes que no les interesa, que ven el expediente no como un ser humano, porque el expediente es un ser humano, claro. El expediente no son papeles, y lo ven como si fueran papelitos, y no recuerdan que atrás de esos papeles pues hay una persona detenida o una persona que está firmando, que independientemente de que sea culpable o no, pues tiene derecho a recibir una sentencia rápida, porque sentencia que no es rápida, justicia que no se cumple. Claro. Fíjate, ante esa situación se me hizo humano de parte del presidente el hecho de que le dé la libertad a aquellos mayores de 65 años que bajo tortura se les sacó el dictamen o no sé, la declaración, y ahí están sin sentencia. Esto es gravísimo. Sí, es gravísimo. Y gente que no ha cometido un delito realmente grave. Así es. Un delito que esas personas no son, como dijera, que no tienen peligrosidad ante la sociedad. Porque yo siempre he dicho, por ejemplo, una persona que libra un cheque sin fondos y que pues
cae en la cárcel. Bueno, está bien que se dicte que se le siga un juicio y se dicte sentencia, y que se le prive la libertad un determinado tiempo, pero hay gente que de ese tipo, que no es peligrosa para la sociedad, pues que se encuentran completamente pues privadas de su libertad. Yo siento que la gente que debe de estar privada de su libertad es aquella que pues yo no me pueda sentar con ella a desayunar, por ejemplo, que me dé miedo desayunar con esa persona. Yo nunca desayunaría, por decirlo así, hablando en un ejemplo burdo, yo nunca desayunaría con un violador, con un asesino, o con un secuestrador, pero sí desayunaría a lo mejor con una gente que cometió un fraude. Esa gente sí debe de cumplir una sentencia porque demeritó el patrimonio de otra, pero no es gente peligrosa. Entonces deben de inclusive de la justicia de tener métodos de privación de libertad muy diferentes a aquellos que cometieron una violación o que cometieron un feminicidio, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo la ley los trata por igual. Y además de eso, pues que la justicia se retarda y pues están ahí esperando su sentencia. Por otra parte, un tema muy importante es las sentencias que tengan un sentido de género, porque los jueces, tanto de distrito como de locales, no le dan una visión de género a sus sentencias. Yo siempre he dicho que no es lo mismo una señora que lleve en su bolsa cocaína a Estados Unidos o se trague las cápsulas de cocaína para ir a Estados Unidos y la detengan en territorio nacional, que un individuo hombre que lleva lo mismo y lo detengan. ¿Por qué? Porque la visión es diferente. La señora seguramente lo lleva porque ya está desesperada, que sus hijos no prosperan, que tienen hambre, que su madre está enferma, que los hijos están enfermos, y por eso lo hace, sin ver las consecuencias. Y normalmente el hombre lo hace pues para tener estatus económico, porque se quiere comprar su camioneta, porque quiere participar en el crimen organizado, ¿no? Y sin embargo, no hay una visión clara en cuando se dicta una sentencia del género que realizó la infracción o cometió el delito, que también es otro problema grave que encontramos en la impartición de justicia. Fíjate que ese tema que estás tocando es muy sensible. Yo me acuerdo haber hecho reportajes en 1977-78 sobre la tortura aquí en Sinaloa a raíz de la Operación Cóndor. Y veía yo que muchos campesinos que por una pequeña parcelita que le habían encontrado sembrada de marihuana, pues no solamente lo detuvieron, sino que los torturaban y prácticamente les sacaban declaraciones inimaginables, ¿no? Creo que todavía de esos hay muchos aquí encerrados, ¿no? Sí, el juzgador debe tener ese criterio. Y aparte de la corrupción, insisto, los juzgadores no están preparados para ser seres humanos que están juzgando, sino muchas veces parecen máquinas que aplican la ley de acuerdo a lo que lo que leen el expediente, sin saber, sin identificarse con las personas que están siendo procesadas. Ese es un aspecto que se debe de solucionar. Claro, con los juicios orales se soluciona de alguna manera. Sin embargo, cuando el juicio oral es una primera instancia, pero ya cuando se turna a los tribunales federales, ya la oralidad ya quedó sin materia, porque un amparo que yo interponga en contra de una sentencia de un juez penal que dictó una pena sin tomar en cuenta las condiciones personales del inculpado, y yo presento el amparo, pues se va a un colegiado, y el colegiado nunca va a ver al inculpado. Los magistrados van a dictar sentencia de acuerdo a lo que vieron en el expediente.
Entonces también los juicios orales se encuentran incompletos, porque siempre, aunque se dicte una sentencia favorable, pues está el Ministerio Público el que va a apelar y pues de ahí viene el amparo, etcétera, y cuando llegan los colegiados ya se olvidan de la oralidad. Es una de las fallas que también tiene nuestra justicia penal, porque los magistrados muchas veces son personas que son inalcanzables, que para verlos es complicado y que pues tienen un estatus que no se bajan a aquellas personas de clase humilde que han supuestamente cometido un delito. Solamente atienden a los abogados. Voy a hacer un pequeñísimo paréntesis, te mandan saludos Leticia Serrano, Ana Cecilia Ballesteros y allí algunas otras gentes acá del sur del país. Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿a quién se le debe la impunidad del 95%? ¿Quién la debe? ¿El Poder Judicial, las policías, la Fiscalía? ¿Quién? Pues yo creo que en principio son las policías, ¿no? La policía es la que genera realmente la impunidad, porque hace detenciones indebidas, porque aquellos delincuentes que están cometiendo algún delito los dejan libre por la misma corrupción, o porque simplemente le tienen miedo y saben que si lo detienen, pues van a sufrir consecuencias él y su familia. Y vamos a suponer que alguna persona se le detenga y se turne inmediatamente a la Fiscalía con el Ministerio Público. Y el Ministerio Público pues también puede hacer una averiguación defectuosa, no seguir las pautas que marcan la ley de procedimientos penales y consigna con una averiguación defectuosa, y al juez penal no le queda otra más que dictar auto de libertad porque la consignación es incorrecta. Entonces hay una cadena de defectos que hacen que exista la impunidad, pero esa cadena viene desde la preparación de la policía hasta los ministerios públicos, que a lo mejor quieren hacer una consignación correcta, pero no la puedan hacer porque les falta elementos para hacerla o porque la detención fue incorrecta, y pues los jueces que a lo mejor pues ya estando consignado el asunto pues actúan en forma incorrecta porque hay alguna dádiva económica a su favor. Entonces es una cadena muy extensa que no se le puede echar la culpa a una sola persona, sino a un sistema que ha venido corrompiéndose durante los años y que pues ha dado como resultado una gran impunidad en el país, y que los mexicanos vemos pues que no se cumple en realidad con la justicia en el sentido de los que deben de estar en las cárceles anden libres haciendo y deshaciendo a su gusto pues cuestiones contrarias al interés social. Fíjate que hoy el presidente tocó el tema en Chihuahua de que ve lenta la acción de la Fiscalía General de la República. Yo me pregunto, ¿será nada más la de la federal o también las estatales? ¿O no han dado resultado las fiscalías como tal? Sí, efectivamente, yo también oí en la mañana que de alguna manera le decía con todo respeto, etcétera, etcétera, como él habla, pero que veía lenta, ¿no? Que no empujaba al elefante reumático. Así es. La fiscalía. Bueno, en eso pudiera tener cierta razón, pero los delitos que más agravian en realidad a la sociedad, independientemente que el narcotráfico que nos agravia mucho, pero los que más agravian son delitos del fuero común, son homicidios, son robos, son derecho de piso, son violaciones. Eso no tiene nada que ver la Fiscalía General de la República. Esas son las fiscalías de las entidades federativas
que también tienen en muchas ocasiones los mismos defectos de la Fiscalía General, porque las policías que detienen ya hacen detenciones indebidas y porque no tienen los elementos, y que porque muchas veces también los ministerios públicos caen en aspectos de corrupción, independientemente que se tenga un fiscal general que sea una persona honesta, honorable. No es el caso de Sinaloa, por ejemplo, sí, que desde mi punto de vista el fiscal general es una persona honorable, sale del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una gente que no es corrupta, pero tiene alrededor ministerios públicos, policías, etcétera, que sí cometen actos de corrupción, pero cotidianamente. Sí, sí, yo coincido contigo. El fiscal, el licenciado Ríos Estavillo, sí, Juan José Ríos Estavillo, pues es una persona muy seria, incluso estuvo en la Comisión de los Derechos Humanos, que entiende muy bien el problema, pero también pues está metido en un parteaguas que es difícil romper, yo creo, ¿no? Sí, completamente, y sobre todo el control de las policías, ¿no? Porque sabemos que en muchas ocasiones, si te roban tu carro, pues las policías están completamente conociendo quiénes son las personas que robaron el vehículo y que si tú tienes alguna influencia, pues te lo van a regresar, si no, pues el carro ya se perdió, y en este sentido, pues actúan una gran parte de las policías y la ciudadanía, que también tenemos miedo, por qué no decirlo así, de denunciar pues personas que están cometiendo delitos, porque sabemos que nuestras familias corren un gran riesgo si lo hacemos. Sí, es muy difícil. Yo creo que este 95% de impunidad es solamente de aquellos casos que son denunciados, pero hay otro porcentaje tan grande como este que tiene miedo de denunciar porque no ve los límites entre la autoridad y la delincuencia. Sí, efectivamente. Y por ejemplo, si un expediente que ya tiene el Ministerio Público no se encuentra bien integrado, pues seguramente se va a ir a consignación y habría una violación al debido proceso, lo cual está bien, porque el debido proceso se debe cumplir, es un derecho humano establecido en convenciones internacionales, como es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se debe de respetar el debido proceso, pero muchas veces, como no pueden integrar correctamente el expediente, y al ser el fiscal un conocedor de esta materia, pues no puede mandar la consignación a los juzgados correspondientes, porque saben que en última instancia se va a caer esa consignación, no se va a dictar el auto de formal prisión, el auto de ejecución a proceso, que ahora se llama, y si se dicta, pues en la sentencia va a salir absuelto, o si no, pues en la apelación o en amparo va a salir absuelto, porque se ve que es clara la violación al debido proceso. Y eso hace que también muchos jueces mejor no dicten sentencia, porque si dictan sentencia, pues absolutoria, que la deben de dictar, pues no la quieren dictar absolutoria, porque hay elementos como para ver que si hay una responsabilidad penal, pero no pueden dictar sentencia porque o no quieren dictar la sentencia porque la sentencia pudiera traer como consecuencia que en una apelación, en un amparo, pues tumben la sentencia, y esto no es nada agradable para un juez penal. Entonces, hay muchos aspectos aparte de la corrupción. También la cuestión del debido proceso, que se debe de cumplir desde la detención hasta lo que viene siendo el procedimiento. Y si no existen estas condiciones, el juicio y la sentencia no va a prosperar. Oye, esto que comentas es muy interesante. Ya como para cerrar esta plática extraordinaria, explicación que nos estás dando, Gonzalo, yo me pregunto y te pregunto, ¿será posible limpiar de toda la corrupción que existe el Poder Judicial
y los supremos tribunales de justicia en los estados? Pues mira, de que ser posible, claro que es posible y es lo más deseable. El problema es que no se puede quitar de la noche a la mañana. Se tienen que hacer acciones concretas, se tienen que hacer acciones directas para poder limpiar este aspecto. Por ejemplo, los consejos de la judicatura, que son instituciones que por primera vez en Sinaloa, el primer consejo de la judicatura, lo que vimos en Sinaloa fue un logro, pues que son los vigilantes, pero el consejo de la judicatura sí debe de conformarse por gente que no tenga ninguna relación con el poder judicial, pero que sean juristas, que sean completamente limpios y que vigilen realmente las actuaciones de los jueces y los magistrados, y que esas actuaciones, pues el juez que incumpla o el magistrado que incumpla, que inmediatamente sea suspendido. Pero el problema de los consejos de las judicaturas es que también se integran por parte de los magistrados del Supremo Tribunal. Entonces hay que hacer, por decirlo así, hablando en términos modernos, una reingeniería del Poder Judicial, pero una reingeniería en cuanto a la vigilancia, y no solamente con sanciones, sino quién va a vigilar realmente, que no sea ni el gobernador ni el presidente de la República, porque pues también aquí sería pues iluso pensar que el gobernador va a estar vigilando las actuaciones de los magistrados o jueces, sino que sea un consejo que realmente garantice que la justicia se va a impartir rápida e imparcialmente. Pues Gonzalo, yo te agradezco muchísimo que me hayas aceptado esta invitación para esta entrevista y nos diste una cátedra como buen maestro que siempre lo ha sido, amigo. Pues por el contrario, yo te agradezco, Antonio, que me hayas invitado a tu transmisión. De veras son temas muy importantes los que siempre tocas, siempre te has mirado como periodista, y qué bueno que sigas en estas labores, porque pues hacen falta periodistas honestos y que se metan, que se involucren en los problemas más sentidos de la sociedad, como es este. Pues mi amigo Gonzalo Armienta Hernández, muchas gracias, doctor. Un abrazo y no te digo adiós, sino hasta pronto, porque a lo mejor te sigo molestando. Hombre, a las órdenes, como siempre. Muchas gracias a ti. Gracias. Dale.